Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la sesión del día de hoy, esta de charlas abiertas dentro del programa de tutelaje de la Asociación Argentina de Cirugía. Bueno, esta charla la compartimos como comentadores con el doctor José Luis Tortosa, que lamentablemente, debido a una indisposición, no va a estar presente hoy, y que es el director de la Asociación Argentina de Cirugía, y nuestra asesora pedagógica, la licenciada Laura Esmeralda Magallanes. Bueno, hoy tenemos como invitada a la doctora Rosa Angélica Pache, que es una especialista en temas de bioética. Ella es cirujana del Hospital de Pediatría Elizalde, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y además es la coordinadora o directora de bioética del Hospital Italiano de esta misma ciudad. El tema de la charla es: de esto no se habla, problemas éticos en la práctica diaria. De manera que, estimada Rosa, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y a la Asociación Argentina de Cirugía por la invitación y por darme la oportunidad de compartir algunas cosas. Voy a presentar pantalla. Ahí está, ¿se ve bien? Bueno, Sí, sí. y voy a hablar de cuestiones éticas en cirugía, cosas que no se suelen hablar de manera habitual, y la idea es que ahora les voy a contar cómo voy a organizar la charla, y la idea es que en los 20 minutos finales tengamos un tiempo para compartir, para abrir micrófono todos y tratar de intercambiar experiencias. Bueno, no tengo conflictos de interés. El doctor Álvarez Rodríguez ya me presentó. Yo soy cirujana general, hice mi residencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires, hice después cirugía pediátrica. Hice en el medio de las dos residencias, porque hice después, entre ambas residencias, una maestría en la Universidad Complutense de Madrid, donde me formé en bioética y trabajo en esto desde el año 94. Lo primero que voy a hacer es dedicar mi charla al doctor Beberaggi, que muchos de ustedes deben conocer, que fue mi maestro y me sigue guiando. Eh, Voy a hablar de razones y fundamentos y para qué sirve la bioética, ventajas de tener conocimientos en esto. Voy a tratar de centrarme después en qué temas éticos pueden interesar a la cirugía específicamente, y un espacio de intercambio. Bien, el mundo de la ética es un terreno un poco inexplorado, como un continente inexplorado, a pesar de que tiene sus años ya, y es una disciplina práctica. Tiene que ver con acciones y con elecciones, y tiene que ver con acciones que pueden hacerse de otra manera, y puede elegirse, por supuesto, hacerse de la mejor manera. Esta es una filósofa española que se llama Adela Cortina, que incluso tuvo que escribir un libro de ¿para qué sirve realmente tener conocimientos éticos? Y yo siempre explico que ser profesional de la medicina, de las ciencias de la salud en general, es una empresa moral. Todo el tiempo uno tiene que estar creciendo, así como en lo técnico, también en lo ético, y supongo que esta charla también fue un poco pensada desde ese punto de vista. Fíjense que el ser humano es el único animal capaz de proyectar. ¿Qué significa eso? Tirar algo hacia adelante y responder después ante eso. Dar respuesta, hacernos responsables, es una de las características más importantes del ser humano. Primero, ningún animal de la escala zoológica, excepto el ser humano, puede hacer esto, puede hacer un proyecto y perseguirlo. Es parte, la inteligencia es parte de nuestra propia naturaleza, y es fundamental justamente porque no estamos ajustados al medio, no venimos con un programa, como si fuera un programa de computadora, sino que nosotros modificamos el medio. Esa actividad de modificación del medio, ustedes pueden decir, bueno, inventamos respiradores, inventamos cirugías, creamos un montón de cosas, plantea desafíos y plantea problemas éticos sobre los cuales tenemos que hacernos responsables. Es muy interesante. No vamos a extendernos, pero el que quiera, hay mucha bibliografía sobre esto. Es muy interesante
ser capaces de identificar esto. Cada vez que nosotros hacemos algo, específicamente en cirugía, también nos tenemos que hacer responsables de qué creamos con eso. Bien, el punto bisagra en la historia de la humanidad con respecto a esto específicamente fueron los años 60. Por esos años pasaron un montón de cosas y un montón de cosas desde el punto de vista tecnológico que hizo que se pudiera catalizar esta nueva manera de mirar la realidad de las profesiones de salud o la realidad de la biología eh, con otros ojos. Por esos años, fíjense que la humanidad conquistó la Luna y pasaron otras cosas. Por ejemplo, un poquito antes se descubrió la doble hélice del ADN y con esto hubo un enorme optimismo que ahora estamos viendo con la medicina personalizada, con medicación oncológica que va justo a determinados genes. Eh, Esto que hace 60 o 70 años se descubrió, que fue por esa década, poquito antes de los años 60, está dando sus frutos ahora. Hace poquito tiempo se terminó de analizar el genoma humano con un montón de implicancias éticas y con un montón de posibilidades. Por esos mismos años comenzaron los trasplantes, los de riñón, año 57, el primero de corazón, año 67 con Christian Barnard en Sudáfrica, el primero de pulmón, el primero de páncreas, que fue por el 63, el primero de hígado, y en el año 68 se establecieron, se le dio forma a los criterios que hoy conocemos de muerte encefálica en Harvard. O sea que por esos años pasaron un montón de cosas. Y estas cosas, como también ahí comenzaron las modernas unidades de terapia intensiva tan necesarias para los cirujanos, estas cosas catalizaron una vuelta de tuerca sobre la mirada ética sobre la medicina. Hubo también una revolución sanitaria. ¿A qué llamamos revolución sanitaria? Nunca como ahora se habían planteado tantos problemas morales en medicina. Aparece una nueva conciencia personal y autonomía de los pacientes. Esto no es menor, porque ante ese aumento del menú, ante el aumento de oferta de cosas para hacer, la voz del paciente que dice, yo también tengo algo para decir en estas decisiones, aparece. Aparece la primera tabla de derechos de los pacientes en el año 69, siguen las nuevas tecnologías, hay cuestionamientos hacia los gastos en salud y hay una preocupación enorme por la justicia sanitaria. Por ejemplo, cuestionamientos hacia los gastos en salud lo van a ver en todos los congresos, sobre todo en los congresos americanos, norteamericanos, donde se hacen muchas mesas alrededor de economía de la salud, etc. Fíjense lo que está pasando, que por primera vez en toda la historia de la humanidad va a haber más cantidad de personas mayores de 65 años que menores de 5. Esto plantea un problema enorme con respecto a cuestiones de enfermedades crónicas, cuestiones de cirugía del anciano, qué hacer con los muy ancianos. La medicina está muy preocupada por el gasto en salud, sobre todo en el último año de vida de las personas, donde mucho tenemos que decir también nosotros. Todo esto hizo que haya una persona que no era precisamente filósofo, sino bioquímico oncólogo, que pensó que este divorcio, esta bifurcación que había entre ciencia y ética, se estaba haciendo muy notoria, y entonces empezó a pensar, hay que unir estos dos mundos que se están separando, y lo pensó como un puente entre las ciencias y las humanidades, y
crea el neologismo que ahora conocemos como bioética, que tuvo una enorme suerte en la historia porque realmente se desarrolló con un cuerpo conceptual muy importante. ¿Cuál es la tesis de la bioética? Que si nosotros tomamos decisiones uniendo hechos a lo que estamos acostumbrados los médicos y los cirujanos a trabajar con hechos, pero también valores, nuestro trabajo agrega corrección y es de mejor calidad. Y hay una falsa dicotomía. En realidad, ciencia y ética se interfecundan, la ciencia determina hechos, la ética aporta criterios de valor y todo el tiempo conversan estos dos mundos que creemos que son diferentes, pero en realidad están muy solapados. Y la tesis es que biológicamente somos entre todos muy parecidos. Fíjense que si a todos los que estamos en este grupo hoy reunidos acá nos hicieran un análisis de sangre, los valores son muy parecidos. Si nos hicieran una resonancia, una tomografía o una ecografía, los hallazgos son muy parecidos en cuanto a la constitución biológica del ser humano. Inclusive somos muy parecidos a los primates superiores, creo que hay un 4% de diferencia en el genoma. Ahora, lo que nos hace únicos, diferentes, y si uno quiere hacer medicina de calidad, tiene que prestar atención a esto, es la biografía. Cada uno es un libro, es un tomo y son grandes historias. Y a esta segunda parte apunta la bioética de manera que las decisiones de calidad involucren estos dos mundos que no se nos enseñó, por lo menos en las facultades de medicina, que tenía que ser así. Las ventajas de la ética: genera confianza. La confianza es un valor enorme y Beveraggi decía que la buena relación médico-paciente es el antídoto contra cualquier problema legal, y yo creo que tiene razón. Genera valor y además es rentable. Esta filósofa que yo les mostraba hace un tiempo, hace unas diapositivas, la que escribió ¿Para qué sirve la ética?, se dedicó muchísimo a ética en las empresas y demostró que las empresas éticas, no corrompidas, son mucho más rentables que empresas de otros tipos. Bueno, hay una preocupación enorme sobre la justicia sanitaria, sobre dos cuestiones: sobre cuánto gastamos y cómo gastamos. Y justamente una de las razones de los gastos son nuestra posibilidad, la posibilidad médica de generar gastos, pidiendo cosas, pidiendo estudios complementarios, usando más y más tecnología para tratar lo mismo. Esto es lo que yo les decía de la aparición en el año 69 de los derechos de los pacientes y de sus familias. Esto es un trabajo que hicimos desde el Centro de Bioética del Hospital Italiano para todo el hospital. Los derechos de los pacientes son de los pacientes, deben ser conocidos por los pacientes y deben ser públicos y publicitados. Por lo tanto, por lo menos en nuestra institución y desde que tenemos a la Joint Commission como acreditadora, se nos exigió y la verdad que nos vino muy bien. El mayor derecho de los pacientes, y acá los que hacemos medicina asistencial tenemos que poner mucha atención, es el derecho al consentimiento informado, que es el derecho a que los pacientes sepan qué le vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, qué esperar. Y fíjense, yo como me dedico a cirugía pediátrica, estoy en un hospital pediátrico, pero me dedico a cirugía de los más parecidos a los adultos, que son los adolescentes. Esta era una niña de cerca de 9 años, no, perdón, menos, cerca de 8 años, que tenía un mielomeningocele. Los chicos con mielomeningocele por alguna razón son muy estimulados. Y fíjense las cosas que preguntaba. Como estos chicos tienen problemas de incontinencia urinaria, como bien saben todos,
se le iba a hacer una cirugía de ampliación de vejiga con un Mitrofanov. Fíjense las cosas que preguntaba. ¿Cuánto tiempo voy a estar internada? ¿Cuántas horas dura la operación? ¿Cuál es el nombre del anestesista? Hay un montón de estas cuestiones que fíjense que nuestros pacientes, sean niños o adultos, tienen para preguntar y tenemos la obligación de satisfacer sus necesidades de información. Esta es la misma niña. Una vez que yo vi esto, que fue espontáneo, vino con una cartita, yo comencé a pedir a los pacientes y a hacer el ejercicio de que trajeran escrito. Y fíjense lo que preguntaba este otro. Tenía que hacerle una esplenectomía laparoscópica por una púrpura trombocitopénica idiopática y preguntaba por estadística, que tenía miedo de que salga mal la operación y no del resultado de curarme. ¿Cómo salieron otras operaciones? ¿Qué materiales van a usar? ¿Cuánto tiempo va a durar la operación? Se quería salvar porque decía, veo que tengo menos manchas en los brazos. ¿Las operaciones con la paroscopía funcionaron bien? Se ve que no escuchaban la paroscopía, sino paroscopía porque no era el único que escribió así. Después de la operación, ¿me van a dar calmantes para el dolor? Fíjense, preguntaba por calidad de tratamiento del dolor. Una obligación absolutamente ineludible es La cultura de la seguridad, y este es un libro que recomiendo leer. Y la ética y medio ambiente, el uso responsable de materiales de un solo uso. Yo soy obsesiva con el tema del plástico en quirófano, y creo que fue este año que el doctor Caicedo Marulanda presentó en la Academia Argentina de Cirugía una charla justamente sobre las implicancias sobre el medio ambiente de los quirófanos, y es impresionante. Bien, en nuestra actividad como médicos se nos plantean determinados temas y hay dos grandes momentos de la vida de un ser humano donde se acumulan los problemas éticos. Una es a la entrada. De esto no vamos a hablar porque en esta asociación nos dedicamos a la cirugía del adulto. Acá, a la entrada, hay un montón de problemas éticos que tienen que ver cuando se entra a la categoría de ser humano, con la fecundación, con la embriogénesis, con la viabilidad, con el nacimiento. Dejamos de lado, pero dejo planteados estos temas porque son sumamente interesantes. En el centro de la esfera, donde claramente estamos tratando con un ser humano absolutamente competente, autónomo, que toma decisiones, etcétera, etcétera, hay una aglomeración de problemas que tienen que ver con el buen trato y con la información, con la exhaustiva información y con el respeto hacia un montón de otras cosas que lo vamos a ir viendo. Y a la salida de esta categoría de ser humano, que desde 1968 hay como mínimo dos criterios, la muerte cardiopulmonar y la muerte encefálica, se aglomeran también otro montón de complejos problemas éticos que tienen que ver con enfermedades incurables, con la terminalidad, con los cuidados paliativos, con los estados vegetativos permanentes, con las demencias, y ustedes dirán qué tenemos que ver nosotros con las demencias. Pero tenemos pacientes por los cuales nos piden gastrostomías, por ejemplo, en pacientes dementes, y uno tiene que mirar al paciente en toda su complejidad y tratar de plantear estos temas con quien corresponda, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo hay problemas a la entrada de la categoría de ser humano, a lo largo de toda la vida de los seres humanos, y al final hay otro montón de temas donde los cirujanos también tenemos mucho que ver. Muchas veces los pacientes, para los pacientes el cirujano es trascendente. Es un médico muy especial que es capaz de meterse dentro de su cuerpo. Esta es una característica de nuestra especialidad que es casi
privativa nuestra, es muy interesante esa situación en la que estamos. Y muchas veces, o sea, la confianza que depositan en nosotros también es una oportunidad para resignificar nuestra práctica, que es parte de la recompensa. La recompensa no solo es económica, sino también es un momento donde uno puede influir. Nuestra palabra es tan importante que muchas veces nos piden consejos y podemos influir positivamente en el devenir de este paciente. Para entrar a la Academia de Cirugía, yo hice un trabajo, mostré cuál es el aporte de las directivas anticipadas a la práctica de la cirugía, y es una de las cuestiones que les propongo como para que la practiquen. Las directivas anticipadas son manifestaciones escritas hechas por las personas capaces, quien consciente y libremente expresan opciones e instrucciones que deben respetarse en la asistencia sanitaria en determinadas circunstancias clínicas en las que están impedidos de comunicar personalmente su voluntad. Tanto para nosotros como cirujanos nos conviene conocer y también promover esto entre nuestros pacientes. Cuando se ponen en acción cuando no hay expectativas razonables de recuperación y el paciente no puede expresar personalmente su voluntad. Por ejemplo, si yo dejo una directiva anticipada hoy, quizás dentro de un tiempo se pueda poner en práctica si es que a mí me pasa algo por lo cual yo estoy impedida de expresarme. Esto es interesante de ofrecer a nuestros pacientes porque si bien uno no puede calcular qué cosa o prever qué cosa le podría llegar a pasar, las directivas anticipadas muestran un horizonte de preferencia y pueden guiar a la acción, tanto de los profesionales como de los familiares. Es muy interesante esta posibilidad que la ley la cubre. Una enorme responsabilidad tenemos en el mundo digital sobre la seguridad digital de nuestros pacientes. Es un enorme riesgo la divulgación, ya sea de fotografías, de datos. Hay que tener cuidado con no revelar datos que puedan identificar a los pacientes. Yo veo, por ejemplo, en Facebook y en otras redes sociales muchísimas fotos con pacientes. Esto hay que ser muy cuidadoso porque la huella digital, no estoy hablando del dedo, sino la huella digital es para siempre. Y entonces un paciente contento que hoy se quiere sacar una foto quizás no quiere aparecer en una red dentro de un montón de años. Así que hay que ser muy cuidadoso, muy respetuoso y tener mucho cuidado con las cosas que uno publica, así como cuando publicamos casos interesantes en los congresos, hay que anonimizarlos desde todo punto de vista, desde la imagen y desde los datos que puedan geolocalizar a los pacientes. Hay lugares, cirugías excepcionales, donde si uno sabe que determinado paciente se hizo la cirugía en tal fecha, uno puede llegar a saber qué paciente fue. Y una de las cosas que no debemos perder es el secreto profesional. Otro es el trato respetuoso con la identidad. Los pacientes quieren ser llamados por el nombre que eligen y no quizás con el que le pusieron en su documento. Esto hay que ser también muy amables y cuidadosos. Tenemos que ser también muy atentos con la segunda opinión. Es un derecho del paciente. El paciente tiene derecho a preguntar y operarse donde quiera y con quien quiera, y pedir segunda opinión no tiene por qué enojarnos. La investigación en seres humanos es otro gran capítulo donde no nos vamos a meter ahora, pero tiene todo un edificio conceptual que es interesante conocerlos. Hay una obligación de educación en simulación, no ir a aprender con el paciente como se hacía en otros tiempos, porque ahora los realmente han cambiado. Y la bioética es la ética mirando al paciente. Tener un comité de bioética amigo, aunque uno no lo tenga en la propia institución,
hace que uno pueda pedir ayuda en casos complejos. La complejidad de los pacientes es como estos vidrios multifacetados, con aristas, con puntos, con ángulos, con caras, y entonces estas cuestiones, cuando uno la mira desde el propio sesgo, eh, tiene una mirada parcial e insuficiente. Un comité de bioética es un conjunto de personas entrenadas en ética, pero que además tienen distintas formaciones, por lo tanto, miran la complejidad del paciente desde muchos puntos de vista diferentes y eso intenta anular los sesgos. Las consultas oportunas a los comités de bioética cuando tenemos casos complejos pueden ser un recurso muy interesante. ¿Qué casos complejos pueden presentarse en cirugía? Por ejemplo, respeto por la autonomía de los pacientes y el remanido ejemplo de las transfusiones de sangre en pacientes que las rechazan. Recuerden que desde el año 2009 existe la Ley de Derechos de los Pacientes, que lo que hace es recoger estos conceptos éticos y aplicarlos a la ley. Es decir, que además de ser una cuestión ética, la que nos exige, la que exige a nuestra conciencia, desde el año 2009 estos derechos de los pacientes están recogidos en la ley 26.529, que es la Ley de Derechos de los Pacientes, donde muchos de estos temas están previstos. Y el rechazo de tratamientos ya está previsto en la antigua ley de ejercicio de la medicina, que es la 17.132, que data de los años 60. Por lo tanto, el respeto de la autonomía de los pacientes es fundamental. Recoger la voz del paciente y el rechazo de tratamientos, aunque en eso se les fuera la vida por sus creencias religiosas, es fundamental. Otras situaciones en las cuales se nos pueden plantear temas son los pacientes terminales. La terminalidad se define de una manera temporal y son aquellos pacientes que tienen una sobrevida prevista de unos 6 meses. Por lo tanto, este diagnóstico de terminalidad, que es una exigencia de diagnóstico y pronóstico, hace que nosotros movamos nuestros esfuerzos de lo terapéutico hacia el cuidado o hacia los cuidados paliativos. Y hace que pensemos claramente en determinados actos o en determinados tratamientos que pueden ser fútiles o inútiles. Y hay que aspirar siempre a la excelencia. Hay que tratar de convertirse en lo mejor que uno puede hacer. Y este es un artículo de Eduardo de Santibáñez, que también fue uno de mis jefes, y de otros, incluido Carlos Pellegrini, pero también están acá Virginia Cano, que es una excelente cirujana del italiano, y habla de que saber las habilidades técnicas no es suficiente, hay que centrarse en el paciente, primero no hacer daño, que es uno de los principios de la bioética. Los mejores cirujanos operan lentamente, pero piensan rápidamente, hacen que operar parezca fácil, son pacientes y motivan a sus equipos y disfrutan con su trabajo. Una cuestión a mencionar también, esto no tiene que ver con la bioética, pero sí tiene que ver con temas éticos, es el tema de la mujer en cirugía. Esto se está hablando cada vez más, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que incorporar y hay que lograr la igualdad de género en la especialidad. Tratar de tener un código de ética y apegarse al mismo y evitar la corrupción.
Esta persona, Osvaldo Borrás Gaona, lo escuché en una excelente conferencia acerca de la corrupción. Estamos en cirugía específicamente. Este cirujano es el inventor de la Bolsa de Bogotá y habla de que estamos todo el tiempo tentados y hay que intentar mantenerse incólume y sí luchar por nuestros honorarios, pero evitar la corrupción. Esto les decía antes, fíjense que las especialidades de salud, todas las consideradas de riesgo y especialmente la medicina, cabalgan entre dos mundos. Uno es el mundo legal y no hay que confundirlos, y otro es el mundo ético. Y esta línea divisoria es una línea que no es eh, inamovible. Hay maneras, hay movimientos que hacen que cuestiones éticas importantes pasen a ser consideradas cuestiones legales y por lo tanto absolutamente exigibles. Y hay otras cuestiones que salen de lo legal y están reservadas al mundo ético. Y les doy dos ejemplos que tienen que ver con cirugía. Uno es el que acabo de mencionarles, que desde el mundo ético se promovió una discusión acerca de la importancia de los derechos de las personas, de los derechos del paciente específicamente. Y esto entró al mundo legal y exigible, con todo lo que implica, es una ley larga, 26.529, vayan a mirarla y ahí recepta cuestiones que tienen que ver con todo el respeto por los derechos de los pacientes, las directivas anticipadas, etcétera, etcétera, y después tiene una modificatoria que incluye, escrito en negro sobre blanco, todas las cuestiones que tienen que ver con la suspensión del sostén vital, que es otra situación en la cual muchas veces estamos implicados los cirujanos y los que nos dedicamos a bioética, por supuesto. Eso entró al mundo legal. Es decir, digamos, promulgación de estas dos leyes que son complementarias, la suspensión de soporte vital es legal y es al revés. Hay que mirarla, no hay que hacer cuestiones fútiles, no hay que mantener a los pacientes más allá de lo necesario por su pronóstico y desconectar, suspender soporte vital a los pacientes es legal. Después, en el momento que podamos abrir la discusión, estaremos intercambiando experiencias. Y otra situación, pero exactamente a la inversa, es de lo legal y de considerarse mutilación, pasa al mundo ético, es decir, exigible solamente si el paciente lo quiere, el tema de la ligadura de trompas y la vasectomía. Fíjense, algo que estaba legalmente prohibido ahora es del ámbito privado de los pacientes, es decir, pasó al mundo ético, es opcional para el paciente. Lo mismo la interrupción legal del embarazo, se despenalizó, ¿sí? Se hizo legal. Y ahora, y es muy interesante porque también tenemos mucho para decir en esto, se está discutiendo, hay varios proyectos de ley sobre la muerte médicamente asistida. Dos ítems que todavía no son legales, pero se está discutiendo si hay algunos pacientes en los cuales el suicidio asistido o directamente la eutanasia, que después también si quieren lo discutimos, pasa a legalizarse. Es muy interesante lo que está pasando y acá esta ola intenta mostrar que los cambios en las leyes son posteriores a grandes discusiones éticas. Y este es un chiste que lo fotografié hace un tiempo, otra vez la conciencia dando problemas, habrá que desconectarla. Las cuestiones éticas tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con la reflexión, con la deliberación, con ser conscientes, hacer conscientes muchas cosas, y espero que de ninguna manera pase a ser un chip y nada más. Bueno, yo
Por ahora, muchísimas gracias y la verdad que los invito a que tengamos un espacio del tiempo que diga el doctor Álvarez Rodríguez de discusión y de compartir experiencias. En primer lugar, muchísimas gracias, doctora Pache. Excelente su presentación. Yo creo que abarcó absolutamente todos los aspectos que tienen que ver con el tema y que por supuesto se pueden profundizar. Y vamos a pedir, digamos, la posibilidad de que los que están participando puedan sumarse al Zoom. Y bueno, cuando levanten la manito, podrán interactuar directamente y hacerle las preguntas a la doctora Pache que les parezcan convenientes. Bueno, realmente cuando le escuchaba uno va reviviendo toda la vida profesional nuestra. Yo tengo más de 50 años de médico, de manera que problemas éticos hemos pasado prácticamente por casi todos, si bien no hemos tenido conciencia durante el desempeño de nuestra profesión que estábamos rozando este tipo de conflictos, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta. Primero, le repito, me pareció excelente la presentación, ¿no? Gracias. Y hay veces que uno tiene que calificar cuál de los problemas éticos en la práctica o en la experiencia son los que más conflictúan al médico. Respetar la autonomía del paciente, en qué momento, digamos, el médico deja de respetarlo y trata de imponer veladamente o no su conocimiento sobre las decisiones del paciente. Otra cosa que es difícil también es cuándo se comunica y si se comunica el diagnóstico y el pronóstico final, sobre todo en enfermedades terminales, si un paciente no pregunta. A mí me ha tocado, sí, obviamente, cuando un paciente pregunta directamente, generalmente gente muy lúcida, y ahí no hay la menor duda que hay que decir la verdad. Y por otro lado está la conciencia acá en nuestro país de que, bueno, en Estados Unidos le dicen sin temor exactamente lo que tiene y en forma muy transparente, y que acá en general, si la gente no pregunta, se disimula. Eso es un tema que sería interesante si puede dar su opinión con el conocimiento bioético que dispone. Y por último, ¿cómo se comunican las alternativas que puede haber en un paciente terminal? ¿De qué hacer para poder compartir con él mismo qué es lo que elige dentro de esas posibilidades de terminalidad? Que por supuesto hoy por hoy la eutanasia no está prevista, pero bueno, en algunos otros países existe también como posibilidad, y esto conflictúa bastante, por lo menos a mí me parece, dentro de los problemas éticos en la relación médico-paciente. ¿Cuál es su opinión? Buenísimo. A mí esta parte me encanta porque comienzan a surgir temas puntuales donde uno puede ir ahondando un poquito. Con respecto a qué informar y a cómo influir en los pacientes, lo único aceptable es la persuasión. Uno puede coaccionar o puede engañar. Por supuesto que eso está fuera del ámbito de la ética, pero uno puede intentar persuadir con argumentos. A ver, la consulta es una deliberación entre el médico y el paciente respecto de alguna cosa. Y uno puede dar argumentos, por qué está ofreciendo eso, cuáles son las ventajas, etcétera, etcétera. Y un paciente adulto, competente, consciente, tiene todo el derecho a elegir. Y hay un momento en que si sigue rechazando, uno se tiene que dar por vencido, ¿no? Después, es lo único aceptable desde el punto de vista ético. Eh, yo creo que hay que darles tiempo. No existen, o sí existen, pero las situaciones de superurgencia donde uno no pueda deliberar. Existe, en las situaciones de superurgencia uno tiene que actuar, hacer lo que tiene que hacer. En un montón de otras situaciones, que son la mayoría, uno puede dar tiempo para que ese paciente vaya madurando y ese tiempo es fundamental darlo, ¿no? Con respecto a qué decir, cuánto decir, a mí me parece, primero que hay que decir la verdad, pero hay un paliativista inglés de apellido Twycross
Twycross, que fue como el creador de los cuidados paliativos o uno de los pioneros, que él decía que la verdad uno tiene que administrarla como una medicación. Entonces, con sus tiempos, con sus dosis, pero decirla, por supuesto. Cada uno tiene un tiempo de procesamiento y yo tengo ejemplos muy cercanos de personas recontrísimas lúcidas y sumamente autónomas que frente a diagnósticos en este caso que me estoy acordando de cáncer de colon, se tomó su tiempo para masticar y para ir preguntando, y uno cuando va teniendo experiencia va dejando de lado la ansiedad por decir todo, ¿no? Pero hay que darle tiempo al paciente y hay que terminar diciendo toda la verdad, porque la verdad que si uno se pone a pensar que la terminalidad, entre otras cosas que son de diagnósticos clínicos, digamos, tiene una temporalidad incluida en su definición, o sea, los 6 meses de sobrevida que más o menos uno puede calcular, sobre todo en enfermedades oncológicas, es un tiempo precioso para el paciente y lo que no se puede hacer es mentir. Si quieres, hay maneras de explorar qué es lo que quiere el paciente y hay otros recursos, no solamente el cirujano, sino que hay otras personas del área de salud que también pueden aportar su saber para que las personas se enteren de la mejor manera posible, ¿no? No sé si contesté toda su... Perfecto. Acá Está tenemos sin una cámara, Doc. a ver, sí, ahí está. Ahí está. Tenemos Ahí, una es más pregunta, lindo verlo. a ver si me escuchan. Hay una pregunta de Stuart Álvarez que dice, ¿debo dar información solo al paciente o también debo dar información a todos los familiares que quieran saber del paciente hospitalizado o solo a los que el paciente me autorice? Muy buena pregunta. La información es del paciente. Todos los demás son de palo. Pero lo ideal sería preguntar al paciente a quién quiere que uno le provea esa información también. Sería ideal poder preguntar antes de una cirugía, por ejemplo, donde el paciente está ahí medio dormido y toda la familia esperando. Hay pacientes que no quieren que su familia sea informada. No son los más frecuentes en nuestros países que son latinos, es mucho más frecuente en Estados Unidos, pero que son anglosajones y que tienen una idiosincrasia diferente, pero nosotros hemos tenido pacientes que no querían dar información a su familia, por tanto, hay que respetarlo. Muy buena pregunta, ¿eh? Perfecto. Lo veo ahí a Martín, Martín Miura. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Doc? Un gusto verte. Un No sé, honor que esté acá. pero por supuesto. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Yo vi una solamente. Quería hacer un aporte, si, si José Luis no le parece una impertinencia, pero hay un tema que hoy está en boga en Estados Unidos, que es el chosen wisely, que vendría a ser eh, la selección sabia. Tiene el objetivo de promover conversaciones entre pacientes y médicos para elegir una atención que esté respaldada por la evidencia y que no duplique otras pruebas o procedimientos ya recibidos, que tengan la menor riesgo posible de daño y es verdaderamente necesaria. Ya existen 500 procedimientos de todas las especialidades en Estados Unidos que ayudan a que el paciente esté enterado y el médico de los mejores que le puede ofrecer, de tratamiento, de diagnóstico o como tratamiento farmacológico. Quería comentar eso nada más. Buenísimo el Gracias. aporte, buenísimo. Es fundamental que vayamos pensando en esa dirección.
todo el tiempo estamos duplicando estudios, esfuerzos, tratamientos. Muy interesante, gracias. Yo quisiera, más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? Escuchándote que también felicitaciones porque me pareció excelente y muy, Gracias. muy inspiradora la presentación. Vinculado con las tecnologías, me quedaba pensando también cómo el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial ofrece como nuevos desafíos, ¿no? Éticos, tanto en lo que tiene que ver en la medicina de precisión como en la introducción de robots y las nuevas aplicaciones que no sabemos también por dónde, los nuevos desarrollos, para dónde va a seguir impactando, pero cómo desafía la bioética, ¿no? Y cómo tener en cuenta, tenerla presente en los nuevos contextos. Otro gran aporte, está sumamente de moda. Yo estoy empezando a leer y a trabajar el tema de la inteligencia artificial. A ver, lo que hay hasta ahora no es una inteligencia artificial general, es decir, no reemplaza todavía ni por casualidad a la inteligencia humana, ni se le parece. Es otro tipo de cosa. Pueden hacer determinadas cosas con muchísima más rapidez y precisión que el ser humano, por ejemplo, jugar al ajedrez, pero no pueden todavía tener una inteligencia, pero sirven para eso, para una determinada cosa. No puede tener todo el abanico de posibilidades y la flexibilidad que tiene la inteligencia humana. Hay muchos miedos con respecto a eso. Hay muchas cuestiones a trabajar, por ejemplo, la inteligencia artificial y los algoritmos y los programas creados por las personas conllevan problemas inherentes también a las personas. Por ejemplo, es increíble que reproducen sesgos. Si yo soy racista, por ejemplo, un tecnólogo racista, reproduzco ese sesgo y termina saliendo un programa de lo que sea, buenísimo, qué sé yo, pero con esos sesgos. O si yo tengo el sesgo de género, lo reproduzco y lo multiplico en el resultado de la inteligencia artificial. Se están abriendo un montón de caminos y hay un montón de voces pro y contra, y estamos en un momento interesante respecto de ese tema. Por supuesto que pensado como un aliado es una maravilla. Pensado como reemplazo del ser humano y es un problema. Sí, tal cual, creo que la apuesta es a la complementación, ¿no? Claro. Bueno, el tema de la robotización está impactando también en la industria, porque la industria realmente, la robotización reemplazó a muchos seres humanos en los procesos de producción. Sí. El médico es muy complejo, no es simplemente un engranaje, tiene un trabajo muy complejo, pero es difícil decir cuál va a ser el futuro y hasta dónde se va a llegar. Y tal vez lo que el robot no pueda reemplazar en el médico es la empatía con el paciente. Pero eso dicho Pero, hoy, claro, pero eso dicho hoy también tiene un valor muy relativo, porque es muy difícil imaginar el futuro y con la velocidad que se producen los cambios, que son astronómicos y que realmente cuesta adaptarse a la velocidad del cambio, ¿no? sí. Una pregunta, Rosa, que yo quería hacerte con respecto a esto, que es un tema que realmente a nosotros, ya que estamos centrados en años, ¿no? Me parece muy interesante. ¿Cuánto se enseña de esto? ¿Qué idea hay de aplicación real de conocimientos de bioética y ejercicios de bioética, por lo menos en los programas de cirugía? Porque obviamente cuando alguien tiene que diseñar un programa, seguramente va a poner estas aplicaciones como, digamos, conocimientos transversales que están en todo tipo de residencias, sea de la especialidad que sea. Pero una cosa es ponerlo en un programa y otra cosa es llevarlo a cabo, ¿no? Porque muchas cosas se escriben, lo que se escribe se puede corregir y además a veces no pasa el filtro si no está escrito, pero una cosa es que esté en los papeles y otra cosa que esté en la práctica. ¿Qué idea tienen ustedes que están en este tema de bioética y vos que además tenés
desempeños tanto en un hospital público como en un hospital privado, del desarrollo de esto en la práctica. Buenísima pregunta también. A ver, yo creo que esto es fundamental. Primero, estoy absolutamente convencida. Y hay dos como modelos de personajes en esto. Los que tienen como una inclinación natural y curiosidad por estos temas y se les abre la cabeza, y los que hay que meterles un poco a presión. Nosotros intentamos por todos los lugares, y Laura, que trabaja en el Instituto del Hospital Italiano, que es la parte docente de esto, sabe que este instituto fue fundado por Beberaggi en el año 2001 comenzamos. Todas las carreras, todas, que hay 6, 7, y todas 7 carreras de grado, 6 o 7 carreras de grado, medicina, farmacia, bioquímica, bioingeniería, instrumentación quirúrgica, que tiene licenciatura y tiene la instrumentación quirúrgica en sí mismo, y no sé si dije enfermería, todas tienen bioética. En las residencias todos tienen un programa que pasó a ser virtual. Ahí no estoy tan convencida de que sea eficiente desde el punto de vista que yo quisiera, pero nuestros alumnos tuvieron muchísima carga durante toda su formación. Y hay cirujanos, exalumnos, que en algún lugar les retumba este tema, y yo sé que son diferentes a personas y ellos mismos en la residencia dicen, gracias a esta formación que tuvimos, esto baja muchísimo el estrés, porque al tener mucha conciencia, al ver los problemas y al saber que quizás no resolverlos uno mismo, pero sí que hay instancias y hay un marco conceptual para pensarlos, baja el estrés de las personas y sobre todo de los residentes. Esto lo he comprobado. Tenemos algunos estudios hechos sobre exalumnos y exresidentes. O sea que nosotros, y después en otros ámbitos donde por lo menos yo estoy, trato de insistir con esto desde la práctica, desde el ejemplo, desde la teoría. Creo que es importante. Sí, yo creo que la elección de este tema para una charla abierta, yo creo que ha sido genial, porque, es decir, hablar de temas que tienen que ver directamente con la cirugía, hay muchos, pero el enfoque ético de la cirugía, que es un enfoque humanístico, es fundamental. Y esto que acabas de decir, que no solamente mejora la performance del médico, sino que le da confianza en sus actos, porque Claro. sabe que está actuando éticamente y que las decisiones son las correctas desde el punto de vista ético. Obviamente debe tranquilizar la conciencia y debe facilitar el ejercicio profesional. Pero Otra de bueno, las, otra de las cosas que por ahí mencioné un poco al pasar, pero es bueno que lo volvamos a decir ahora, es la reacción ante el error, ante los accidentes, el decir la verdad, que es durísimo, pero contar la verdad al paciente es un imperativo ético fundamental. bueno, eso es Así. así, pero y esto lo digo por experiencia de casos que uno ha conocido, en general hay un conflicto de interés muy fuerte ante el error médico, que en general el médico trata de disimular. Esto de decir la verdad le ha costado, yo conozco cirujanos incluso, que le ha costado el ejercicio profesional. Después de decir la verdad y de tener un juicio en el cual fue tremendo, porque puede zafar del aspecto penal, porque nunca hay dolo en el accionar, pero no de las consecuencias económicas de esto, y algunos han dejado la profesión. Entonces, eso también inclina muchas veces la balanza para disimular la verdad. Y un ejemplo bastante común en la práctica quirúrgica son con las lesiones quirúrgicas de la vía biliar. La lesión quirúrgica de la vía biliar es un fenómeno que se ve en un porcentaje inevitable hasta en los mejores servicios del mundo. Sí. Sin embargo, esto como en la guerra lo primero que se pierde es la verdad, bueno, en los partes quirúrgicos
lo primero que se pierde es la verdad. Entonces siempre es una vesícula con un síndrome de Mirizi, con alguna serie de cosas que en realidad no están y que justifican algo que el cirujano termina haciendo como consecuencia de una lesión quirúrgica, pero nunca escribe que lesiona la vía biliar y que está obligado a hacer una hepático una anastomosis o hacer algo que no estaba previsto. Y creo que en ese sentido debería haber una protección legal para el que dice la verdad. Igual eso cambió muchísimo, porque la consideración, digamos, de los errores, antes había una mirada de punible, de Penalización. punición, y esto ha cambiado muchísimo en estos tiempos. Estamos en un momento en que es preferible decir la verdad, sobre todo porque todos sabemos que las lesiones de vía biliar primero las tiene que resolver alguien, el que mejor esté entrenado, probablemente uno tenga que derivar a otra persona, tiene que decir por qué. O sea, la cadena de mentiras sería mucho más compleja que decir la verdad y derivar al paciente al que mejor sabe resolverlo. Yo aconsejaría respirar hondo, tener la mejor relación con el paciente posible y buscar al que más sabe, que es lo que da los mejores resultados, porque uno puede evitarse el juicio hoy, pero dentro de unos años, cuando se vuelva a estenosar o cuando tenga otras complicaciones, el juicio, el único antídoto, como decía Beveraggi, es la muy buena relación médico-paciente, y eso no se puede construir en base a una mentira, porque es muy difícil, me parece. Es No, una situación yo estoy dificilísima de totalmente, asumir, sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Es decir, en ese sentido creo que es indiscutible desde el punto de principio decir la verdad. Pero yo creo que aquel que dice la verdad debería tener, sí, aparte, claro. porque claro, nadie le puede privar al paciente ante un daño real de iniciar una acción legal, porque es un derecho del paciente. Y bueno, ese resarcimiento puede ser penal o económico o las dos cosas. Entonces, el que dice la verdad debería tener alguna protección que hoy la legislación no lo prevé y la justicia no le da para promover que se diga la verdad. Eso es lo que yo quería Claro, comentar. sí, se entendió perfectamente. Yo no soy especialista en cuestiones legales. Lo que Entendemos sí a Correa. sé, claro, sí, obvio. Lo que sí sé, es gran persona. Lo que sí sé es que los pacientes pueden hacer juicio por lo que se Bien. les ocurra, y creo que en ese sentido estamos muy desprotegidos. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. En el chat no, si alguien quisiera hacer algún comentario, A ver. absolutamente abierta. Doctora Pache, realmente felicitaciones de nuevo. Muchas Muchísimas gracias por gracias. los que participaron en esta reunión. Y bueno, saludos a todos los que participaron conmigo en este Zoom.